Les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío. Este segmento de matrimonio, familia, legado, todo lo que tenemos que ver con parte de esa familia, de este diseño divino. Así que bienvenidos, ¿cómo estamos hoy? Buenos días a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida en esta mañana. Qué bueno es que se conectan y puedan escuchar la palabra de Dios. Así es, buenos días, qué gusto y qué gozo en el Señor podernos sintonizar todos juntos con Él, porque ese es su propósito, que como familia en la fe nos sintonicemos con Él. Y particularmente hoy es el último lunes del segundo mes, pues Dios nos permite que cada día en Él cuente. Así es, pues bueno, hoy tenemos el tema de Dios en la vida familiar. Y como iniciamos la semana anterior, Dios es quien crea la familia desde el que inició el hombre en la tierra y lo confirma. Cuando Jesucristo estando aquí nos enseña el camino a la paternidad divina a través de seguirlo a Él. Y veamos qué nos dice Efesios 2, 19 y 20 en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Y veamos qué nos quiere decir este versículo. Dice, éramos extranjeros para el reino del Padre, pero ahora somos pueblo santo, sus hijos por adopción, que nos da el derecho de llamarlo Padre. Y así es, cuando no le conocíamos, pues éramos esos extranjeros, ¿verdad? Pero ahora ya no lo somos, ahora formamos parte del pueblo de Dios. Y entonces ahora tenemos el derecho de llamarlo Padre. Somos esos hijos adoptados de parte de Dios, ¿verdad? Qué bendición poder identificar esto, tener esta identidad que Dios nos da de ser sus hijos, porque Él nos ha adoptado, como aquí lo dice la palabra, ¿verdad? También nos ha constituido como su familia y siendo coherederos con Jesucristo, tenemos acceso a los recursos del cielo. Y bueno, somos parte de su familia, somos esa familia que Él nos ha dado ya como esa identidad que decíamos de ser hijos de Él y entonces formamos una familia. Y también tenemos los mismos derechos de Jesucristo, ¿verdad? Somos esos coherederos junto con Él. Y bueno, aquí si usted dice, bueno, nada más somos mi esposo, mi esposa, pues ya ustedes son esa familia, forman esa familia ante Dios y son sus hijos. Dice también, siendo el eje de toda esa relación de familia en la fe, Jesucristo como la piedra principal de la casa de Dios y su Espíritu Santo que nos da unidad. Y así es nuestro eje principal en nuestra familia. ¿Quién es? Pues es Jesucristo, ¿verdad? Él es quien nos guía, quien nos sostiene cada día y quien está en nuestra casa. Y además dice que tenemos a su Espíritu Santo que nos da unidad. Él es el que nos da esa unidad en la familia, esa relación que tenemos entre los que forman nuestra familia, ¿verdad? Si tiene esposos, si tiene hijos, si tiene uno, dos, 10, los que tenga, ustedes son esa familia que Dios ha conformado y que aún el Espíritu Santo les guía y les llena en ese lugar. Y si cada uno de los integrantes de nuestra familia consanguínea es parte de esta disposición de Dios, entonces usted considere quién está en su hogar, su esposo, su esposa, sus hijos, quien esté, ustedes ya están formando esa familia que Dios quiere
Y ese eje principal es Jesucristo, quien nos sostiene y quien nos dirige cada día en nuestra familia. En esta comunidad con denominación de origen de parte de Dios, llamada familia, Él estableció el servicio como un atributo de la convivencia en la misma, pues Jesucristo vino a servir y no a ser servido, y dar su vida en rescate por muchos, así dice Mateo 20:28 de la Nueva Traducción Viviente. Es decir, el servirnos unos a otros en la familia es algo que Dios nos anima en su palabra. Y en Gálatas 5:13 y 14 de la Nueva Versión Internacional dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos desglosando por segmentos esta cita. Dice: les hablo así, hermanos, porque ahora como miembros de la familia de Dios le tenemos a Él como Padre. Y por ello esta familiaridad incluso de decirnos hermanos. No es un asunto de religión, es un asunto de relación, pues tenemos a un mismo Padre todos nosotros. Sigue diciendo: porque ustedes han sido llamados a ser libres. Hemos sido liberados de una cultura que es personal, ¿verdad? Primero yo, después yo y al último yo. Hemos sido liberados de esa cultura. Y la forma que teníamos de vivir de acuerdo con esas condiciones sociales en las que nos desarrollamos antes de conocer a Cristo han quedado atrás, han sido puestas en el olvido. Por eso ahora somos nuevas criaturas en Cristo, porque ahora en la fe que tenemos, la manera de vivir es conforme es en el cielo, que se haga su voluntad en nosotros, como en el cielo, así se haga en la tierra. Ahora nos servimos unos a otros de acuerdo a esa característica del reino de los cielos, porque ahora pertenecemos a ese reino. Así es ahora en nuestras vidas. Y sigue diciendo: pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, es decir, que no vivamos solo de una manera emocional. Miren, descúbrase, descúbrase viviendo de esa manera emocional. Cuando usted dice o yo digo, esto no me gusta y por eso no lo acepto. Esto sí me gusta y por eso lo acepto. El gusto es una emoción y no quiere decir que esté mal, simplemente que es insuficiente. Vivir por fe es mucho más allá de las emociones. Es más, en la fe, en el espíritu, las emociones se someten al espíritu. Entonces dice que esta libertad no actuemos a nuestra propia opinión, lo que sí me gusta y lo que no me gusta. Esto no lo hago porque no me gusta. No hago ejercicio porque no me gusta. Bueno, estás entonces en tu pasión, en tu propia opinión. Pero si es necesario para tu salud, pues tienes que hacer ejercicio. Para ti, el ejercicio es parte de una actividad que te trae bien, un beneficio que Dios mismo preparó. Así que ahora nuestra naturaleza en Cristo, miramos los intereses incluso de los demás antes que los propios. Y eso es muy interesante porque eso significa, a ver, tú, hijo, ves los intereses de tus papás antes que los tuyos. Y entonces el cuidado de tus cosas, el cuidado de las cosas que te compraron, el cuidado de todo lo que te han puesto para tu servicio en la escuela, en el gimnasio, etcétera, lo cuidas, porque es un interés superior cuidarlo.
Y sigue diciendo la cita. Más bien, sírvanse unos a otros con amor, servirnos mutuamente, esposos, padres e hijos, hijos a los padres. ¿Qué actos de servicio podrías tener hoy? Ve pensando, porque servirnos unos a otros en amor es la disposición de nuestro Padre. Y así nos puso el ejemplo Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Ahora somos conscientes del valor que para Dios es el servicio. No es si a mí me parece, porque eso es vivir en mi propia opinión. Pero cuando busco agradar a Dios, entonces sé que a Él dice que nos sirvamos unos a otros en amor, como los hijos que somos de Él. Este también es un valor fundamental en nuestro diario vivir, el servicio. Es algo que se expresa. De hecho, es algo que Dios puso en todas las personas. Pero hay veces que está envuelto en una maraña de emociones y claro que no se expresa con facilidad. Reflexionemos y pongamos en práctica el servirnos unos a otros en la familia. Y para ello, pues la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo servir a mi cónyuge? Varón, medita, ¿cómo puedes servir a tu esposa? Hay muchas maneras. Para empezar, salúdala. Ya sé que dormiste junto a ella, pero salúdala. Dile buenos días. ¿Cómo estás? A tus hijos, salúdalos. Ya sé que durmieron en la misma casa, pero salúdalos. Dios nos saluda cada mañana, hace salir el sol y nos despierta y nos dice, hijos, aquí estoy. Estoy sirviendo al propósito que ustedes tienen en la tierra. Es un atributo del Padre hacerlo con amor. Y termina diciendo esta cita, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, todos deseamos cumplir con las ordenanzas y los mandamientos de Dios. En la ley son 613 mandamientos. Y claro, Dios sabía y nuestro Señor Jesucristo que eso era prácticamente imposible para el hombre natural. Pero ahora hemos nacido del Espíritu y hay un mandamiento que cumple todos esos 613. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que viviendo en el fundamento del amor, los integrantes de la familia y con el prójimo en general, todas esas ordenanzas y mandamientos son cumplidos. Y entonces podemos vivir expresando el amor de Dios para los integrantes de nuestra familia. Servir es una expresión de amor a Dios y a nuestra familia, a cada uno de los integrantes de ella. Dios es siempre sencillo y explica claramente cómo podemos servirnos unos a otros. Por eso señala Primera de Pedro 4:10 en el lenguaje actual, dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Fíjense, nos dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Piense ahorita qué capacidad Dios le ha dado, cuáles son esas capacidades que Dios le ha dado a cada uno, porque a veces pensamos que no tenemos ninguna, pero sí, Dios así nos hizo, así puso algo en cada uno de nosotros. A todos se nos ha otorgado de parte de Dios habilidades o destrezas que tienen como propósito que las ejercitemos en ellas, sirvamos a los demás y que andemos en las buenas obras que agradan al Padre. Piense usted qué le ha dado, qué capacidad le ha dado el Señor. A lo mejor de orden, a lo mejor de decoración, de hacer algún tipo de cosas que en especial solamente usted lo sabe hacer y los demás muchas veces tratamos de hacerlo y no nos sale, ¿verdad? Pero por eso Dios pone diferentes en cada persona, ¿verdad? Porque unos tienen una, otros tienen otra y cada una de ellas son útiles para lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Úsela bien en el servicio a los demás. Es algo que necesitamos hacer
diariamente con los que viven primeramente en nuestra casa, ¿verdad? Necesitamos ser hacedores de la voluntad de Dios al servicio de nuestra familia. Mire, es muy fácil salir y hacerlo a los demás, ¿verdad? Pero en casa a veces son a los que menos queremos servirles, pero debe de ser a los primeros que debemos de servirles. Imagínese el día de hoy. ¿Cuántas situaciones se presentan propicias para servir? Primeramente a su esposo, sirves a Dios cuando ayudas en las actividades de la casa que se complementen. Los hijos sirven al Padre Celestial cuando su cuarto queda recogido de juguetes, de libros, de chamarras, de mochilas, de tantas cosas que traemos, ¿verdad? Cuando salimos o simplemente estamos en casa y tenemos muchas cosas que movemos, ¿verdad? Esposa, sirves al Señor cuando desarrollas todas todas estas actividades domésticas que le permite a la familia vivir ordenada y cómodamente. Piénselo porque realmente cada uno de nosotros tenemos pues muchas cosas que hacemos, ¿verdad? A veces no las vemos, pero qué importante es, por ejemplo, llegar de la calle y si traemos la bolsa, el suéter, la mochila, no sé, tantas cosas que a veces cargamos, ¿verdad? Las ponemos en el orden que debe de ser. Llegamos, muchas veces nos quitamos los zapatos y los dejamos por ahí aventados, ¿verdad? Pues llegue y póngalos en el lugar que van, ¿verdad? Llegue y ponga el suéter donde va, la chamarra, lo que lleve con usted. Si usted llega y lo pone en el lugar donde va, créamelo que todo el tiempo que le sobre y que ande ahí en su casa, pues hasta se le va a olvidar de decir, bueno, ¿dónde quedó? Porque sabe que está en el lugar correcto. Y así evita el desorden en su casa y podemos tener un orden adecuado, ¿verdad? Eso es muy fácil hacerlo en el momento que deba de ser para que después ya no tenga que andar que, ay, tengo todo regado y tengo que escombrar. No, llega y seguramente hasta se le va a olvidar qué traía en las manos, ¿verdad? También mediten todas las oportunidades de servirle a los integrantes de la familia, ¿verdad? Póngalas en práctica con la intención de dar un fruto que agrada a Dios y que nos enseñó Jesucristo en su obra de salvación. Cuando nosotros hacemos esto, ponerlas en práctica, créanme, lo que ya después es algo que nos sale eh, tan espontáneo que no es necesario que ande atrás de nosotros, sobre todo la mamá, ¿verdad? La esposa que siempre está en casa y que anda siempre poniendo en orden todas las cosas que hay en la casa. Entonces, por consecuencia, créame lo que nadie le va a volver a estar insistiendo, pon esto aquí, esto no va acá, dejaste esto aquí. Realmente se evitan ya esas discusiones. Entonces, si usted tiene por costumbre llegar y votar todo, pues empiece hoy a poner en orden sus cosas y verá que su diario vivir va a ser más fácil, más sencillo y sin ninguna, pues sin ningún reproche de dónde dejaste las cosas, ¿verdad? Entonces, hasta para usted va a ser práctico encontrar todas sus cosas que tiene en su cuarto. Entonces, pongámoslas en práctica y verá que va a ser una gran bendición para todos, no nada más para usted, para todos. Si en este momento nos preguntaran si amamos a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, nuestra respuesta seguramente es sí, pero el amor, tal como nos lo mostró Dios, Dios amó de tal manera al mundo que mandó a su Hijo, o sea, tomó acciones. El amor se expresa con acciones cotidianas. Y ahí es donde el servirnos unos a otros es una muestra de ese amor. ¿Ama usted a su esposa? Sírvale. Hay muchas maneras de servirle, en buenas obras. Por ejemplo, si lo tomó de un lugar, regréselo a ese lugar. Recuerdo hace años, nosotros tenemos 5 hijos, y entonces yo pensé, ¿de qué manera puedo ayudarle a mi esposa? Y entonces, volteando a mi alrededor, vi que tenía yo un desorden, que dejaba
mi traje fuera del lugar, el que ya me había quitado, al elegir saqué varias cosas y no las volvía en el lugar que correspondía. Y entonces yo le pedí a Dios que me diera el querer como el hacer, que pudiera tener siempre, que tomara algo y lo volviera a dejar si no lo usaba. Y lo que había usado lo regresara, ya sea la ropa sucia o recoger en donde deberían de ir. Y para ello, pues había un contenedor para eso. Es un detalle muy pequeñito, pero es un acto de servicio. Y si empieza usted por las cosas pequeñitas, después va a hacer cosas muy grandes. Pero empiece por hacer las cosas pequeñitas. Hijo, ¿cómo puedes mostrarle amor sirviendo a mamá y a papá? Te dijo, todas las noches, por favor, sacas la basura. La mascota, todos los días hay que lavarle porque, pues, la mascota es un ser vivo y hace necesidades propias de los seres vivos. ¿Cómo podemos ayudarnos como familia? Y no es hasta que nos digan, porque tenemos ya en nosotros el Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice, está fuera de lugar. Ese no es su sitio, pero yo no lo tiré. Exacto, tú no lo tiraste, pero tú lo puedes recoger como un acto de amor a Dios y de servicio en tu casa. Y entonces cuando te pregunten, ¿tú amas a tu familia? Sí, y voltearán y le dirán a tu hermana, oye, ¿tú de veras crees que te ama tu hermano? Y ella dirá, sí, tengo evidencia de que mi hermano me ama, porque todos los días veo actos de servicio. En Romanos 12:10 de la Nueva Traducción Viviente dice así, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Qué palabra tan preciosa, amarnos unos a otros. De hecho, ese es un atributo de Dios. Dios es amor. No solo da amor, Él es la esencia del amor. Fue una de las cualidades por las que les denominaron a los primeros seguidores de Cristo cristianos, porque mostraban esa cualidad que Jesucristo manifestó durante toda su estancia y su ministerio en esta tierra. Amaba a sus discípulos, amaba al necesitado, amaba al enfermo, amaba al que estaba en situación adversa. Dice en Juan 3:16 de la Nueva Traducción Viviente también, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, amó Dios e dio a su Hijo. El amor se expresa en actos de servicio, además de otras cosas. Sigue diciendo esta cita, con un afecto genuino, es real, verdadero. Mi abuelita decía, no lo hagas, Roberto, de dientes para afuera, hazlo desde adentro. No lo hagas porque lo repites. Si tú lo repites y es hueco porque no nace de tu interior, va a tener ese efecto hueco. Pero cuando nace de adentro, del amor que tienes por Dios, porque es el Padre que todo el tiempo te está viendo, porque es el Padre al que le quieres agradar, entonces la expresión de ese Padre que está en los cielos viene a tu corazón, a tu tierra, a la tierra de tu corazón, y se expresa porque eres una nueva criatura en Cristo. Y sigue y termina diciendo esta cita, y deleítense al honrarse mutuamente, deleítate. A ver, vamos a describir la palabra deleitarse. Joven, te gusta mucho jugar fútbol, te, de veras disfrutas enormemente un partido, una cascarita de fútbol. Eso es deleitarse. Señora, te encanta hacer un pastel y luego probarlo, por supuesto, y degustarlo. Eso es deleitarse. Esposo, te encanta mucho ver un juego, el Super Bowl. Lo disfrutaste, tuviste ahí tus palomitas, todo lo demás que pusiste alrededor de ver el fútbol americano. Eso es deleitarse. Y la palabra nos invita a eso, Dios nos invita a eso. Dice, deleítate al honrar.
a tu esposa, deleítate al honrar a tus padres, deleítate al honrar a tu esposo, deleítate al honrar a tus hijos. Eso es lo que está diciendo Dios. Es decir, disfrutemos desbor- desbordadamente sirviéndonos unos a otros en la familia, como una actitud cotidiana. No hay otra vez a recoger la ropa de los hijos. Recógela, ya está ahí, ya estás aquí. Y tu hijo procura, por servicio y por amor, dejarla en su lugar. Pero entonces fíjense, si lo que nos retroalimenta es el amor y la actitud de servicio, en vez de tener enojo, vamos a tener contentamiento y las cosas van a irse madurando. Todos vamos a madurar en esta actitud cotidiana que nazca de nuestro corazón agradecido a Dios. Agradezco a Dios por la vida de mi esposa, agradezco a Dios por la vida de mis hijos y por eso les puedo servir espontáneamente, aún antes de que me lo pidan, porque tengo el deseo de agradarle a Dios, porque estoy agradecido con Él y porque amo la familia que me ha dado. En Gálatas 6, 9 y 10, en la Nueva Versión Internacional, Dios nos insiste, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Dicen, no debemos de cansarnos de servirnos unos a otros. Y así es, hacerlo siempre con esa disposición de hacerles el bien a los demás, ¿verdad? De tener esa atención para con los demás. Por eso, pues no nos debemos de cansar, es algo que sale de nuestro corazón y pues no nos pesa muchas veces el hacerlo, o nunca nos debe de pesar. Todo lo que sembremos, cosecharemos. Y queremos una cultura familiar de servicio, ¿verdad? Necesitamos fomentar el servicio entre todos los que están en nuestra casa, en todos los que forman la familia. Entonces, si nosotros, como bien decíamos y poníamos el ejemplo, si iniciamos nosotros en hacer algo que es para servirle a los demás, pues esto va a ser algo que va a fluir también para con los demás, ¿verdad? El que te vean que tú lo hagas y con esa buena disposición, ellos también lo harán igual, de la misma manera, con esa disposición y amor para servirse los unos a los otros, ¿verdad? No darnos por vencidos, porque a veces, sí, ¿verdad? A veces decimos o lo pensamos nosotros como amas de casa. Bueno, ya se lo dije 1, 2, 3, 5,000, 10,000 veces y no entienden. Pues sí, así es, pero no debemos de darnos por vencidos hasta que veamos que ese fruto se está dando, ¿verdad? Cuando las cosas parecen no funcionar como a Dios le agradan, pues instamos en amor a servirnos los unos a los otros. Insistamos y hay que volverlo a hacer las veces que sean necesarias, pero siempre y cuando lo hagamos con esa disposición, créanme lo que a su tiempo, como lo dice la palabra, dará su fruto, ¿verdad? No nos cansemos porque, pues sí, pasarán muchas veces y se los recordaremos tantas, pero sucederá, créanmelo, va a suceder. Siempre hay oportunidad de hacernos el bien, sirviéndonos con las capacidades que Dios nos ha dado y con la disposición de ayudar a los demás. Siempre que tengamos esta disposición de servirnos unos a los otros, créanmelo que va a haber una gran respuesta de cada uno de los integrantes. Siempre Dios hace que las personas lo hagan, ¿verdad? Y esperemos ese gran día que llegará, aunque usted ya haya batallado mucho, créame lo que sí sucede. Nuestra casa es un lugar especial diseñado por el Padre eterno, cuyo fundamento es Cristo y guía su Espíritu Santo. Y así es nuestra casa, créame lo que es un lugar tan especial que el Padre nos da y que el fundamento es Cristo y Él es su Espíritu Santo siempre es el que nos guía, pero creamos nosotros como familia ese lugar especial porque Dios ya nos lo ha dado.
Y entonces vamos a la última parte, que es, El consejo práctico de la semana. Reflexione sobre las capacidades que Dios le ha dado. Le ha dado muchas, ¿eh? Reflexione, y si no, este es un momento oportuno para que considere todas las cosas que Dios les ha puesto. Cada uno lo debe reflexionar. Y luego, ¿cómo con esas capacidades que Dios te ha dado, poniéndolas en práctica al servicio de tus padres, de tu cónyuge, de tus hermanos? ¿Cómo puedes poner eso que eres capaz de hacer? Eres muy buena en lo digital, ayuda. Eres muy bueno observando y poniendo las cosas en un sitio, ayuda. Eres muy bueno en la decoración y en el ver cómo puede quedar mejor, ayuda. Sirve. Que tengan esta semana este pensamiento y esta orientación. ¿Cómo puedo servir con todo lo que Dios ha hecho en mí, en mi casa? Porque yo y mi casa le serviremos al Señor. Que tengan una semana llena de servicio con amor. ya les bendiga.